Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes desde el Centre Passatge, desde el Espacio Cultural Plaza de la Concha. Nos encontramos aquí en la segunda sesión de este curso que nos convocará 4 veces, 4 días, el mes pasado, hoy, y nos volveremos a ver en septiembre y en octubre. En octubre tendremos la suerte de que Montserrat estará en Córdoba de manera presencial y, y eso siempre es una ventaja añadida, ¿no? Vernos las caras y hablarnos cara a cara. En este curso, para repensar lo humano, en la primera sesión, Montserrat, nos situaste muy bien en lo que es la centralidad y la unidad del sistema nervioso, del sistema neuronal humano. Fue un arranque fenomenal para seguir hoy con lo que en este camino en el que nos vas introduciendo y que realmente es nuevo a el pensar teológico y la ciencia de la neurología. Bueno, pues Montserrat, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos y a todas y también especialmente a la gente que nos verá pues de aquí un tiempo. Bueno, pues un saludo muy cordial a cada uno y a cada una. Y comenzamos hoy, como decíais, pues nuestra segunda sesión y de nuevo pues agradeceros pues tanto vuestra presencia como el interés que suscita este tema. Y a pesar de la novedad que presenta, porque no es un tema sencillo, pero bueno, vamos a tratar de ir poco a poco. Tenemos 4 sesiones, esta es la segunda, así que nos quedan otras 2, y hoy vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Hoy nos centraremos especialmente en esa parte que llamamos cerebro para ir entendiendo, pues precisamente en qué consiste esa complejidad, por qué es tan difícil poder entender qué nos sucede. Y bien lo sabemos, porque esto no hace falta que nos lo diga la neurociencia. Eh, es difícil comprendernos porque el ser humano es alguien, pues, que desde esa complejidad, no solamente porque sea un ser complicado, sino porque esa complejidad nos permite ser nosotros y nosotras mismas. Y yo creo que ese es un buen punto de arranque, ¿no? ¿Quiénes somos? Y el otro día me referiré a algunas cuestiones que estuvimos planteando el otro día, ¿no? El otro día decíamos que desde siempre el ser humano ha tratado de dar respuesta a quiénes somos. Y quiénes somos, pues muchas veces será, bueno, pues quién soy yo en este tiempo, un tiempo de mucha dificultad y como vemos, pues vemos que estamos rodeados de mucho dolor, de mucha incertidumbre, estamos atravesando un tiempo especialmente, pues también doloroso, ¿no? Por el tema especialmente pues, de las guerras, de tanto sinsentido, de tanto odio, de tantos lugares que hay todavía gente pasando hambre. Y entonces los seres humanos pues nos preguntamos, ¿no? En ese tiempo histórico que nos toca vivir, en el cual nos movemos, bueno, pues ¿quiénes somos nosotros? Por otra parte, también buscamos esas respuestas en, bueno, pues todo el conocimiento científico que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? El conocimiento científico y médico que parece ser que en el siglo XX, como vimos el otro día también un poquito, pues todas esas disciplinas se van de alguna manera aunando o teniendo un mayor contacto entre unas y otras. Por lo tanto, encontramos en ese mundo científico, científico médico, lo que llamamos el mundo de las ciencias de la vida, bueno, pues encontramos también muchas respuestas. ¿Unas respuestas sobre qué? Sobre aquello que está en nuestro propio interior. Es decir, pues aquello que está situado pues en medio de nuestros órganos, cómo funcionan. El otro día nos referíamos, ¿no? A que, bueno, pues que a lo largo de la historia vamos viendo que hay un conocimiento cada vez con mayor profundidad, con mayor acercamiento. Decíamos que ya a lo largo del siglo XVII, pues habíamos visto cómo más o menos, teníamos conciencia de cada uno de nuestros órganos, de lo que era, bueno, pues un ser humano por dentro, ¿verdad? Incluso tenemos los estudios ya más avanzados de anatomía. Bueno, pues todo esto nos ayuda a entender no solamente la organización interna, sino también la fisiología. Es decir, por una parte es qué órganos constituyen a un ser humano, pero por otra parte también es cómo funcionan estos órganos, cómo se relacionan los unos con los otros.
Y eso pues forma parte también de lo que entendemos por anatomía, pero también por fisiología, ¿verdad? Y no me gustaría que hoy voy a decir así algunas palabras extrañas, bueno, pues que las palabras nos despisten. Ya veréis que si hay alguna dificultad con alguna de las palabras, pues decírmelo por el chat y intento rápidamente, porque son más sencillas de lo que creemos. Lo que pasa es que como no forman parte de nuestro vocabulario diario, pues a veces parece que son muy difíciles, pero ya veréis que no lo son. Bueno, pues tenemos esa parte, ¿no? que nos sitúa en la historia. Tenemos ese otro gran ámbito de conocimiento que es las ciencias de la vida y que nos ayuda a entendernos por dentro. Pero hay también otras ciencias, otras disciplinas que pertenecen al ámbito de las ciencias sociales, que también nos han ayudado a entender quién es ese ser humano. Por ejemplo, tenemos pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología, después posteriormente aparece, ¿no? Pues el mundo de la psiquiatría y cada vez más pues nos ayudan a poner nombre, ¿no? a ciertas enfermedades o ciertos trastornos o ciertos déficits o ciertas formas de ser que hasta ahora el ser humano no ha entendido. Y también todo esto tiene que ver con la complejidad de ese mundo en el que vivimos. Luego os daré algunos datos, pero sí que, bueno, pues adelanto que todo aquello que tiene que ver con las enfermedades neuronales, pues en este momento son las enfermedades que ocupan el número uno en el mundo. Con lo cual ya nos da un cierto panorama, ¿no? Bueno, pues de la gravedad que tiene esto. Sin embargo, no me gustaría pasar hacia adelante sin deciros que, bueno, pues que también tenemos otras disciplinas, otros ámbitos de conocimiento que nos han dicho también y nos han ayudado a lo largo de nuestra historia humana, a lo largo de todo lo que llamamos la condición del ser humano, a decir quiénes éramos. Y, por ejemplo, una de ellas es, pues, uno de los pilares nucleares es, pues, todo el mundo de la filosofía que nos han ayudado a entender quiénes éramos. Y por otra parte también tenemos la teología, como ese conocimiento de sabiduría humana que nos permite entendernos también y manejarnos en medio de todo esto que nos envuelve. Entonces, bueno, pues sí que los seres humanos a lo largo de este tiempo, ¿no? Dentro de lo que llamamos el desarrollo, bueno, pues hemos visto que hay diferentes formas de comprender quiénes somos. Y en estos momentos sí que vemos que ahora, en este siglo XXI, en el siglo XX, siglo XXI, pues estamos viendo que todas estas disciplinas de alguna manera necesitan converger, necesitan apuntalarse las unas a las otras, porque a medida que vamos teniendo preguntas, que vamos teniendo pues conocimientos nuevos que aparecen, por ejemplo, en las neurociencias, sí que vemos que estamos teniendo dificultades para nombrarlas, que necesitamos tener un vocabulario para hablar de estas cuestiones. ¿Quiénes pueden tratar de ofrecernos ese vocabulario? Pues desde luego las ciencias sociales. Por lo tanto, las ciencias sociales y lo que llamamos las ciencias o disciplinas que hasta ahora parecía que iban separadas, bueno, pues ahora cada vez más se necesitan las unas a las otras. Es cierto también que es complicado crear espacio bueno, pues dentro de, por ejemplo, del ámbito médico, ¿no? Para poder pensar estas cosas, pero sí que las hay, sí que cada vez más, bueno, pues estamos viendo que necesitamos, ¿no? De esos conocimientos que se pongan en contacto los unos con los otros para entender, bueno, pues, ¿qué es eso del ser humano? Entonces, bueno, pues el otro día hablábamos, ¿no? De que estas ciencias de la vida son las que ahora pues más están como en cabeza. ¿Y, y por qué en cabeza? Porque, bueno, pues precisamente porque están centrándose, ¿no? En un ámbito que el otro día ya empezábamos a introducir poco a poco, que se llama todo el ámbito de las neurociencias, es decir, de todo aquello que tiene que ver, bueno, pues con el estudio de lo que es el ser humano desde el punto de vista neurocientífico. ¿Y qué es eso del punto de vista neurocientífico? Pues todo aquello que tiene que ver con, bueno, pues antes de pasar hacia adelante, que por poco me olvido,
si me disculpáis, voy a poner a compartir pantalla, porque quizá pues el PowerPoint nos ayuda un poquito a seguir todo esto. Si os parece, me podéis decir si lo veis bien, si lo veis de manera adecuada y podéis ver pues las letras con precisión o no, porque voy a pasar, si no, me lo indicáis y trataré de solucionarlo, ¿vale? El otro día sí que veíamos pues todo este conglomerado, ¿no? Que os presentaba de lo que llamamos estas ciencias de la vida y que nos van a permitir pues centrarnos en ese conocimiento como, bueno, pues mucho más preciso, preciso porque está más como más objetivado dentro de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y que llamamos el sistema nervioso. ¿M? Y vemos que es una de las cuestiones a las que probablemente menos se había atendido. Pues uno de los mayores órganos a los que habíamos atendido había sido el órgano que es necesario para la vida, como no puede ser otro, que es nuestro corazón. Entonces, pues incluso la medicina había tenido, y también lo veíamos incluso en la teología, ¿no? Habíamos tenido una mirada hacia el ser humano que si la teníamos que centrar en un órgano de mucha importancia, de una importancia vital, por eso decimos que es un órgano vital, pues estaba puesta la atención en el corazón, ¿no? Porque claro, sin corazón no podemos sobrevivir apenas ni unos minutos de vida. Y estaba puesto el foco de atención, ¿no? El foco de atención médico, el foco de atención investigador, pero también desde el resto de ciencias concebíamos lo que era el ser humano, pues puesto en la centralidad en el corazón. Incluso os decía el otro día, ¿no? Que la, la construcción literaria de nuestros salmos, pues el pensar de los profetas, cómo se va estableciendo en la historia del pueblo de Israel, pues siempre tiene en el centro esa mirada cardiocéntrica, ¿vale? Cardiocéntrica, como centrada en aquello que el ser humano es, lo central del ser humano, aquel lugar donde piensa, siente, pero donde elabora sus pensamientos, ¿eh? No solamente es lo emocional o lo sentimental, sino que donde el ser humano, según la concepción bíblica, elabora sus pensamientos, es o era en el corazón. Sin embargo, pues vemos que a lo largo del siglo XX, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, pues vemos que esto está cambiando y entonces hay como un desplazamiento del conocimiento desde lo cardiocéntrico a lo cerebrocéntrico. ¿M? Y ahora iremos viendo un poquito por qué. Bueno, pues mirad, os decía el otro día, lo vuelvo a señalar hoy, ¿no? Que de todo esto podemos tener para esos desplazamientos, podemos tener un inicio que es bueno, pues fijarlo en el tiempo, ¿no? Para comprender un poquito las cosas. No es que sea lo primero ni lo más importante, pero sí, bueno, pues como fecha nos ayuda a situarnos pues en el espacio-tiempo que somos los seres humanos y la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay un primer momento que señalábamos el otro día, que es como esa década del cerebro. En Estados Unidos, pues tienen a bien pensar que van a dedicar, después de la carrera espacial, pues van a dedicar unos 10 años a pensar qué es eso de, bueno, todo lo que tiene que ver con el cerebro. Y entonces aquí os pongo una diapositiva en la que señala, bueno, pues el presidente, no George Bush, sino su padre ya en los años 90, van a dedicar esos 10 años al cerebro. Y aquí simplemente os apunto una cosilla que dice, ¿no? El presidente de los Estados Unidos dice, el cerebro, el cerebro humano es una masa de 3 libras, esto está pensado en el mundo anglosajón, de células nerviosas interconectadas que controlan nuestra actividad. Dice, esta es una de las maravillas de la creación, es magnífica y misteriosa. Es la sede de la inteligencia humana, interpreta los sentidos y controla el movimiento. Este órgano increíble continúa intrigando tanto a los científicos como a aquellas que no lo somos. Bueno, pues aquí nos situamos, creo que cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿no?
no somos neurocientíficos, pero sí, bueno, hay algo que resulta intrigante. Cada vez es menos intrigante porque, bueno, pues desde los años 90 del siglo pasado hasta ahora, es cierto que las neurociencias nos están dando un conocimiento de nuestro cerebro y del sistema nervioso que es, la verdad, bueno, podríamos decir que es asombroso lo que se ha avanzado en este tiempo. Sin embargo, a pensar de todos esos avances y de todo lo que cada vez más vamos conociendo, bueno, pues es también cierto que conocemos muy poco, muy, muy, muy poco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque nuestro sistema central y especialmente lo que hoy veremos un poquito que es nuestro cerebro, pues es realmente muy emocionante y conocemos muy poco, muy poco. Pero bueno, eso tampoco nos debe desalentar porque lo que conocemos es realmente es pues muy importante y sí que nos ayuda a caminar bastante. Y todo eso pues nos ayuda a entender que esto es, yo creo que lo más importante de este seminario es quiénes somos. ¿M? Y eso hace que, bueno, pues que cambien muchas de nuestras perspectivas. Entonces, vamos a ver, vamos a pensar que cuando hablamos de neurociencias, pues estamos hablando de un conocimiento que se dice desde el principio en plural, ¿vale? Y yo ponía aquí sencillamente una diapositiva, ¿no? En la que os ponía, bueno, pues una posible definición de qué es esto de las neurociencias nos la da Eric Kandel, que es un magnífico, fue premio Nobel, ha fallecido hace muy poco. Y Eric Kandel, bueno, pues nos lo aporta como, él dice, esto es un conjunto de disciplinas que comparten objetivos comunes para desentrañar la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, a mí me gustaría que retuviéramos esos dos términos. Por una parte, va a ser muy importante que entendamos, por lo menos lo que nos podamos acercar, cómo es la estructura y por otra parte el funcionamiento. Y esto os pongo un ejemplo. Mirad, cualquiera de las cosas, de los objetos que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, un edificio. Un edificio es tan importante la estructura como el funcionamiento interno de ese edificio. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite vivir. Cualquiera de las habitaciones que tenemos a nuestro alrededor tiene una disposición y esa disposición nos permite que podamos llevar la vida adelante dentro de esa, ojalá, ¿no? Ojalá también todo el mundo dispusiera de un techo o de una casa o de un hogar seguro. Y no es así. ¿M? Entonces, bueno, pues esto para que nos haga un poco pensar en lo necesario, en aquello necesario. Y es tan importante la función como la forma que tiene, ¿vale? Porque es cierto que una vida que se desarrolla en un lugar donde no es un espacio seguro, hay muchas personas, ¿no? que en nuestras calles viven, o sea, que en nuestras ciudades o en los lugares donde estemos, pues están viviendo en las calles, duermen en la calle o bien no tienen un lugar seguro. Bueno, pues estamos viendo estos días también, ¿no? Todo el problema de la vivienda. Eh, bueno, pues esto también nos tiene que hacer pensar. Nosotros también por dentro nos podría servir, ¿no? Somos una casa y una casa en la que tenemos una disposición y eso nos permite que llevemos también adelante la vida que queremos llevar, ¿no? Y para la cual estamos dotados. Bueno, pues esto simplemente es un apunte teológico, ¿no? Porque mm, Dios también nos señala el mundo bíblico, ¿no? Que Dios se concibe a sí mismo también como alguien que se aproxima a la realidad humana y que le gusta habitar en el mundo. Entonces también el mundo, pues es una estructura que acoge a ese Dios, a la posibilidad de ese Dios. Entonces, bueno, pues nos quedamos con estas tres imágenes, ¿no? Si queremos y si nos ayudan. Una es la imagen del mundo, un mundo que tiene la capacidad de acoger a un Dios que viene y que quiere quedarse próximo y próximo a nosotros. Esa imagen también, ¿no? De un lugar, de un espacio, como puede ser una casa, un edificio, cualquier lugar que nos puede acoger para llevar la vida adelante, porque ese sistema nervioso
es el que da también la forma y nos permite llevar la función de nuestra propia vida. Entonces, por eso, pues es tan importante, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a estos inicios, en los años anterior, a los años 90, mm, ya encontrábamos como muchas disciplinas que se dedicaban a estas cuestiones. Y apareció también, bueno, pues una parte era la neuroanatomía, que se encarga de saber cuáles anatómicamente, cuáles son las partes, ahora diremos un poquito, ¿vale? Cuáles son las partes que conforman eso que llamamos el encéfalo o el cerebro. Otra es, bueno, pero ¿están conectadas? ¿Cómo se comunican las unas con las otras? Bueno, pues eso podríamos, podríamos pensar que es una parte de la neurofisiología y también, bueno, pues otra parte muy importante, ¿no? La neurofarmacología. Esto ya os digo que los nombres no os asusten, pero para que veamos distintas ramas, la neurofarmacología pues se dedica a todo lo que tiene que ver con la química que reside en nuestro cerebro y, por ejemplo, pues bueno, cómo actúa una aspirina, ¿no? Algo tan sencillo como una aspirina o un paracetamol en nuestra propia vida, ¿no? Y cosas pues de muchísima más complejidad, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos incidir lumínicamente sobre determinadas partes de nuestro cerebro y hacer que cambie las determinadas conexiones o determinadas áreas que se iluminan y que están encargadas de, por ejemplo, de una función tan sencilla como puede ser yo ahora que estoy levantando o saludando o bien cuando estoy pensando, ¿no? Bueno, pues son funciones de mucha complejidad y que la farmacología, el mundo farmacéutico y también el mundo químico, bueno, pues nos ayudan a comprender cómo funciona. Todo esto os lo apunto simplemente para deciros que, bueno, pues os estoy hablando de neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología, ¿vale? Bueno, pues todas estas disciplinas llegó un momento en que se pensó que era mejor que estuvieran de alguna manera organizadas. Cuanto más comunicación existía entre estas disciplinas, como puede ser en cualquier de los ámbitos a los que nos dedicamos, ¿no? Pues hay una comunicación mayor y desde luego hay unos puntos de vista que convergen y hay un desarrollo mucho más rápido del conocimiento. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que se vio ya desde los años 60 y como os pongo aquí, pues desde los años 70, pues Francis Otto Smith, bueno, acuñó este término, ¿no? De neurociencias. Pero esto tampoco os quiero abrumar con todas estas cuestiones. Mirar, si hay una cosa que se vio muy importante, es que en esta época de la década del cerebro es que hubo muchas, porque claro, 10 años dan para mucho. Además, 10 años en las que se invirtió una cantidad enorme de dinero, de dólares en este caso, para dedicarlos a esta investigación. Y por una parte, los retos más fundamentales en este tiempo fueron intentar desentrañar qué era esto del cerebro. Por otra parte, aproximarse a distintas metas que se habían establecido, como que hubiera un conocimiento mayor entre estas áreas y disciplinas que os he nombrado, hay muchísimas más. Pero también de los retos que tenía esta época del cerebro era crear un impacto científico y social. Es decir, que hubiera una mayor concienciación por parte de la comunidad científica, que cada uno funcionaba un poco por su lado y dependiendo de los ámbitos, concienciar de lo interesante que era trabajar de manera conjunta y ponernos en común en ese objetivo, ¿no? De desentrañar qué es eso del cerebro. Pero por otro también trasladar ese impacto a la sociedad civil. Y ahora vais a entender muy bien por qué. Porque se vio desde hace mucho tiempo, ¿no? El impacto que esto tiene el impacto que tiene especialmente las enfermedades, ¿vale? Necesitamos que nuestra vida sea lo más sana posible y a eso es a lo que aspiramos cualquier ser humano. Mirad, cuando decimos también de la teología, si me permitís este apunte, la teología, uno de los objetivos que tiene es, bueno, pues
hacer comprender qué es eso de Dios, ¿no? Qué es eso de lo divino, qué es eso de lo trascendente, en qué consisten esos lenguajes religiosos. Pero eso no es ni siquiera lo principal. Lo principal es que esa aproximación a Dios, que ese encuentro con el Dios, este que siempre, que le gusta habitar el mundo y que le gusta habitar en nuestro propio ser, bueno, pues que gustemos y que nos aproximemos nosotros, la humanidad, a quién es ese Dios, ¿verdad? Y en esa aproximación, en ese encuentro, es cuando entendemos eso de lo que es la salvación. Ese es como el gran objetivo, la gran meta, ¿no? No es que se trate de que tengamos que alcanzarla como una meta final, ni mucho menos, pero sí, bueno, pues la teología sirve para acercar a los seres humanos a la salvación. Y la salvación, fijaros que tiene una raíz muy similar a la salud. Salud, salvación están muy próximas, son términos que van muy ligados. Y entonces cada vez que hablamos de salud, no solamente es entender que, bueno, pues que no estemos enfermos, sino que salud es que tengamos una vida lo más también saludable posible, lo más, eh, bueno, pues lo más acondicionada al mundo que nos sea también posible. Es decir, que en el mundo no solamente necesitamos no estar enfermos, sino que también lo que necesitamos y lo que necesita nuestro cerebro es sentido, sentido por el cual vivir. ¿M? Y también la teología lo que nos ofrece es, además de sentido, una cosa que a mí me parece muy bonita y que creo que reflexionamos poco, y es orientación. ¿Hacia dónde debemos orientarnos? ¿No? ¿Hacia dónde orientar nuestra propia vida? Y no solamente en un sentido formal, ¿no? Sino que, bueno, también tenemos que pensar, ¿no? Y lo pensamos con mucha, pues yo creo que con mucha asiduidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede traer salvación? ¿Qué es lo que nos puede hacer sentir la alegría? Porque la salvación no es que hagamos un conjunto de cosas, no va de voluntad, no va de la voluntad humana, sino que nos dejemos disponer en esa vibración que nos permite Dios, ¿no? Vibración, digo, por si nos ayuda a entender esa metáfora, en esa forma de vibrar en este mundo que no es sencillo, pero que nos puede ayudar a, bueno, pues a penetrar, ¿no? A acercarnos a quién es Dios y eso sí, acercarnos y comprender un poquito quién es Dios, pues también es el comprender cómo es nuestra propia vida y cómo es la vida de los demás, ¿no? Entonces, es siempre un conocimiento que nos ayuda a orientarnos, porque no es solamente que yo me quede aquí plantificada y que diga, madre mía, qué buena es mi vida y qué estupendo todo, sino que eso, bueno, pues Dios siempre nos impulsa al encuentro hacia los demás. Entonces, nos lleva, Dios siempre siempre nos saca de donde estamos, ¿no? Siempre impulsa nuestro propio ser para acercarnos a los otros. Entonces, bueno, pues esto para que veamos que también la teología, también nuestra forma de entender esto que llamamos el cristianismo, ¿no? O el catolicismo, no sé, cada una que se sitúe en la espiritualidad que crea, pues es también un camino de sanación, un camino de salvación, un camino de salud, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque vivimos en un mundo en el que, bueno, pues las mayores enfermedades en este momento, todo aquello que tiene que ver con el mundo de la enfermedad, bueno, pues está conectado de una manera o de otra con el mundo de las neurociencias, ¿vale? Y con todo lo que entendemos con lo neuronal en nuestra vida, es decir, con lo cerebral en nuestra vida. Entonces, bueno, pues os pongo aquí unos datos que no son para alarmaros, ni mucho menos, pero sí, bueno, pues simplemente reseño uno, ¿no? Que en este momento, porque los datos nos los acaban de ofrecer la Sociedad Española de la Neurología, pues en el mes de marzo, ¿no? Este año, bueno, pues en España, perdonadme porque no sé cuáles son los datos quizá pues en Chile o en Inglaterra, en otros países, pero sí que podemos decir que en España, y esto ha subido con mucha intensidad, bueno, pues 23 millones de personas, o sea, es la mitad de la población, está afectada por algún tipo de enfermedad neurológica. ¿M?
Y bueno, pues uno de los temores mayores es que estas enfermedades neurológicas tienen que ver con una incapacidad de vida. Es decir, bueno, pues hay muchas enfermedades que tienen que ver, pues que a lo mejor con un síndrome, ¿no? Que no son, que no tienen que ver con la enfermedad, menos mal. Pero, pero hay otro gran cantidad de enfermedades que sí que tienen que ver con modos de vida. Y eso significa que es una de las cosas que, bueno, por lo menos a mí más esta tarde me preocupa, ¿no? Modos de incapacitar nuestra vida. Entonces, por ejemplo, pues un síndrome, ¿no? Como la depresión o enfermedades ya mucho mayores como Alzheimer bueno, pues sí que nos incapacitan para llevar la vida adelante mm, según la teníamos prevista, ¿no? O sea, eso supone que vamos a tener que pasar a depender de personas que nos aporten esos cuidados, incluso que nos acompañen en ese proceso de enfermedad. Y otra cosa que creo que hablamos poco, ¿vale? Que es que nos ayuden a morir y a bien morir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con lo que llamamos las neurociencias. Y ahí, pues bueno, aunque son cuestiones que no son demasiado fáciles y que, bueno, pues que nos producen mucho dolor, bueno, pues son temas que son de una enorme actualidad. ¿M? Entonces, bueno, pues para no detenerme en esto, que es la parte un poquito más triste, ¿no? Pero bueno, creo que tiene bastante realidad, ¿no? Y que, bueno, pues forma parte desgraciadamente, de muchas de las personas que conocemos a nuestro alrededor. Y que otro de los datos, ¿no? Que también ha salido, pues es muy reciente, que una de cada tres personas en el mundo, esto ya es en el mundo, una de cada tres personas, ¿no? Tiene afecciones neurológicas y se considera, pues eso, la primera causa de enfermedad. Entonces, bueno, por eso también desde los años 90 se consideró que cuanto mayor fuera el conocimiento que teníamos acerca de todo esto que llamamos lo neurológico, lo neuronal, bueno, pues eh, esto nos ayudaría a tener otro tipo de políticas públicas y de políticas también de salud pública, ¿no? Y esto, pues imaginaros el volumen que tiene en cada uno de los estados donde estamos. No son temas menores, sino que, bueno, pues son temas que son de mucha preocupación. Y una frase que me gustaría que os quedarais es que esta, ¿no? De que no hay salud sin salud cerebral. ¿M? Y para la salud cerebral, pues necesitamos, lo que os decía, muchas herramientas. Necesitamos fármacos, necesitamos comprensión, pero también necesitamos orientar. ¿M? Necesitamos desde cada uno, desde la disciplina espiritual en la que se sitúe, necesitamos orientar nuestra vida. ¿M? Y las sabidurías, las grandes tradiciones nos ayudan a orientar. Y eso es algo necesario y fundamental para la salud de nuestra vida, como creo que sabéis mucho mejor que yo. Bueno, y continuamos un poquito hacia adelante y sí que me gustaría, yo os estoy hablando todo el tiempo de el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso es todo lo que somos. Y como decíamos el otro día, bueno, pues, y también nos lo dice el conocimiento bíblico es distinto de la filosofía, por ejemplo, griega, es distinto del mundo persa, es distinto del mundo griego. Bueno, pues ¿por qué es distinto? Es distinto y se aproxima también en otras muchas cosas, ¿vale? Pero es distinto porque ese conocimiento que tiene del ser humano es un conocimiento como unificado. Vemos desde el comienzo de los textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Testamento cristiano, vemos que la concepción que tiene sobre lo humano es siempre un conocimiento unificado. Es decir, no va por una parte, ellos no saben nada del cerebro, pero no va por una parte el corazón, que era donde ellos pensaban que residía la sede de los pensamientos, y por otra parte va el cuerpo, y por otra parte no. Es eso, cuando a veces decimos todavía en el cristianismo, ¿no? El cuerpo y el alma. Bueno, pues eso sigue siendo todavía, es como, bueno, pues una introducción del mundo filosófico platónico. ¿M?
Pero eso no lo vais a encontrar en los textos bíblicos. En los textos bíblicos sí que encontráis que cualquier parte mira, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, se dice que bellos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. ¿Vale? Bueno, pues esta es una característica bíblica. Se fija en los pies. ¿Y por qué? Porque los pies es en ese momento lo que mayor, bueno, pues mayor caracterización nos daría de esa persona. ¿Por qué? Porque los pies son aquello con lo que está corriendo. Y dice qué bellos son los pies de aquel que puede correr mucho y que puede hacer el qué, trasladar ese mensaje. ¿De qué? De un mensaje divino, como es el mensaje profético, que nos lo trae a la humanidad. Y además es un mensaje que dice que en medio de la noche nos acerca la paz. Imaginaros si esto, si necesitamos en estos momentos, pues mensajeros, ¿no? Que nos traigan esos mensajes de paz. Y sin embargo, no habla de la fuerza física de esa persona que está trasladando ese mensaje, sino que se fija en los pies. Y esto lo hace muchas veces la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que fijándose en la realidad de los pies, el resto de personas que les escuchaban del mundo bíblico, del mundo judío, del mundo semítico, bueno, pues iba a entender perfectamente a qué se estaba refiriendo. Y no era necesario que hablara pues, de las manos ni de la capacidad torácica para coger mucho aire y poder correr con fuerza. No, no, lo hace simplemente fijándose en los pies. Y, y eso pues me parece una imagen muy, muy bonita, ¿no? De cómo funciona ese mundo bíblico. Porque, repito, es un conjunto, una unificación. No podemos entender por una parte los pies, por otra las manos. No, no. Si los separa, el mundo bíblico es para que podamos comprender cada una de las funciones, pero siempre sabiendo que esas funciones están íntimamente conectadas. Y ahora esto nos lo vuelve a repetir las neurociencias, porque hasta hace muy poco una de las dificultades que tenían las neurociencias era que iba entendiendo las cosas como a trozos, como si fuera, incluso hay muchos neurocientíficos y neurocientíficas que creen que para entender el cerebro necesitamos entenderlo como un conjunto de órganos que funcionan a modo de, por ejemplo, a modo de una- un ordenador, que no me salía la palabra, disculparme. Un ordenador funciona como un conjunto de piezas que, eso sí, están entrelazadas y que funcionan a través de inputs y desarrollan unos outputs, ¿vale? Bueno, pero nuestro cerebro no es así. Nos puede servir como metáfora, pero es una metáfora muy pequeña, porque nuestro cerebro no es un ordenador. Nuestro cerebro, por mucho que pensemos, ¿no? Y nos fijamos aquí en esta parte, yo estoy hablando ahora del cerebro, ¿no? Esta parte que está aquí en rosa, en esta diapositiva. Bueno, pues este cerebro, ¿vale? Que es una de las partes más complejas, lo vamos a ver también ahora, esta tarde veremos un poquito, pero sabiendo que está conectada con todo mi cuerpo. Es decir, yo necesito, para tener mis pensamientos, pues situarme en el espacio, pero también eso, pues la manera, me lo da la manera en la que estoy sentada, la manera en la que os estoy hablando y me estoy dirigiendo a la pantalla, la manera en que me toco la cara. Y todo eso funciona como un todo único, ¿m? O como un todo unificado, porque yo, según tengo la sensación, o sea, según es mi aprendizaje, no va al margen de la sensación física, sensorial que tengo. Y eso sucede en cualquier parte de mi cuerpo. Es algo tan sencillo que si yo esta tarde, pues estoy muy nerviosa, pues probablemente no os esté diciendo las cosas con mucha tranquilidad o con mucha calma, con la calma que precisa el poder transmitiros todas estas cuestiones que llevamos hacia adelante, ¿no? O si simplemente si me duele el pie, pues estaré incómoda, me moveré mucho en la silla. Es decir, que esto no son cuestiones menores. Para el aprendizaje, para la memorización, que es aquello a lo que más se dedica nuestro cerebro, para almacenar nuestras propias experiencias, que es lo que os decía el otro día, que es lo que somos cada uno y cada una de nosotras, pues necesitamos también atender a lo que forma parte de lo que me rodea, lo que es mi contexto, pero también cómo ese contexto interacciona con mi propio cuerpo. Y eso es lo que me hace ser, ¿vale?
Bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo estas cuestiones. Mirad, hay una parte, yo todo el tiempo, esta tarde y las próximas sesiones, os iré diciendo sistema nervioso, que es ese todo. Y hablaremos también del cerebro, pero hay una cuestión que creo que por precisión y para ir situándonos nos debe ayudar. Y es que, bueno, lo que hablamos, lo que está en nuestro interior del cráneo, no solamente el cerebro, y es verdad que todo el mundo habla del cerebro, el cerebro, el cerebro. Bueno, pero no solamente es el cerebro, sino que todo lo que hay aquí dentro y lo que está conectado con el sistema nervioso, lo que forma el sistema nervioso, es el encéfalo. ¿Vale? Y el encéfalo, pues forma parte del bulbo raquídeo, ¿no? Que sería esta parte que tenemos aquí detrás y lo que decimos cuando nos duelen las cervicales, ¿vale? Pues es toda esa parte. Luego lo que tenemos debajo es el cerebelo, tenemos el tálamo también, y estas zonas serían aquellas zonas que en la evolución humana serían las más antiguas, ¿vale? Las primeras que parece ser que en esa capacidad Homo, nosotros somos Homo sapiens, pero no hemos sido la única especie, bueno, pues las que se han ido desarrollando desde el comienzo de la evolución. Pero después tenemos estas dos partes, ¿no? Que hablamos del cerebelo y luego la corteza cerebral que rodea a los dos hemisferios. Aquí solamente vemos una parte. Bueno, pues todo esto es lo que llamamos encéfalo y muchas veces pues cambiamos la palabra encéfalo por la palabra cerebro y dices, bueno, pues es que cerebro es todo. ¿M? Perdón, encéfalo es todo y cerebro es una parte, esos dos hemisferios, ¿no? Ahora lo veremos con un poquito más de precisión, mm, que está en el interior del encéfalo, ¿vale? Entonces, esto solamente como un poquito de precisión, porque todo el mundo habla de cerebro, y ya, pero ¿de qué parte del cerebro me estás hablando, ¿vale? Y vamos a pasar un poquito hacia adelante, porque sí que me gustaría que esta tarde por lo menos le diéramos mucho énfasis a esos dos términos que os he nombrado al principio, de estructura y de funcionamiento, ¿vale? Y entonces, como no quiero detenerme mucho en el tiempo, sí que me gustaría que pensáramos una cosa antes de seguir un poquito más hacia adelante. Mirar, a nuestro alrededor, todo este conocimiento que tenemos de las neurociencias, pues nos plantea enormes, enormes retos. ¿Y por qué? Y eso sí que me gustaría también que lo fuéramos comprendiendo. Porque ahora parece que todo es neuro todo. Tenemos neuromarketing, neurociencias, neuroteología, neurodesarrollo, neuroeducación, todo lo que queráis. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo este conocimiento que tenemos del cerebro, todo este conocimiento que tenemos de nuestro sistema nervioso, acaba definiendo qué es lo humano, como no puede ser de otra manera. ¿M? ¿Y qué es lo que nos está pasando? Pues nos están pasando muchas cosas y es que todo ese conocimiento está de alguna manera revolucionando todo el conocimiento que teníamos anterior. Entonces estamos viendo que por primera vez, bueno, pues nos estamos asomando a un conocimiento que es realmente revolucionario, no solamente de su propia disciplina, sino de todo aquello que entendíamos por lo humano, por el conocimiento humano. Imaginaros si esto ahora le añadimos toda esa revolución que nos está apareciendo ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, algo diremos, no hoy, pero sí que en los próximos días diremos algo. Entonces está apareciendo como todo un conocimiento que está acelerándose. Y por eso, bueno, pues Rafael Yuste, que es un neurocientífico español, pero trabaja en Estados Unidos y que tiene uno de los mayores proyectos que están pensando todo esto para desentrañar qué hay en nuestro encéfalo, que se llama Brain, que es cerebro en inglés. Bueno, pues él dice, cuando entendamos el cerebro, la humanidad se entenderá a sí misma por dentro por primera vez. Será un nuevo humanismo. Bueno, pues esta frase sí que me gustaría, antes de pasar un poquito hacia adelante, que reflexionáramos un poquito. Porque claro, un nuevo humanismo, esto, dices, es cierto, voy a pasar a la siguiente diapositiva, esto de un nuevo humanismo nos está preguntando por cuáles son los límites de lo humano. ¿M? Antes teníamos muy claro que los límites de lo humano eran mi propio cuerpo. Pero sin embargo, ahora estamos viendo que no solamente es mi propio cuerpo, sino que hay personas ya, ¿no? Que dicen, no, no, es que nuestras
nuestras memorias se pueden compartir. Entonces, ya no solamente hablamos de la memoria que está en mi propio interior, sino de la memoria que yo puedo compartir con otro ser humano. Incluso, bueno, pues con otros dispositivos electrónicos, ¿verdad? Eso lo tenemos mucho más conocido. Pero incluso hay pues neurocientíficos que están hablando de que es posible que hablemos de una conciencia expandida. ¿M? Entonces, claro, todo esto nos está también diciendo, entonces, ¿qué es lo que entendemos por lo humano? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la condición humana? ¿M? Y todo esto os pongo esta diapositiva porque a mí me gustó, fue una exposición que hicieron muy buena en Barcelona. Seguro que a lo mejor alguien de Pasaches pues tuvo la oportunidad de verla. Y lo que nos planteaba esta exposición, perdón, era que los límites de lo humano, lo que pensábamos que era lo humano hasta este momento, bueno, pues se están ensanchando, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer pensar desde un punto de vista también teológico, ¿no? Desde si somos personas creyentes. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por lo humano? Porque eso también hará ensancharse o hará cambiar las posibilidades de aquello que entendemos nuestra propia relación con Dios y con el resto. Entonces, bueno, pues esto no es un tema menor, ¿verdad? Y vamos a ir introduciéndonos, porque el tiempo pasa rapidísimo, vamos a ir introduciéndonos en, bueno, pues qué entendemos por el, por el cerebro. Y decimos que es una masa, ¿no? Que nos cabe en la mano, como en esta diapositiva que tiene esta chica aquí y que tiene algo parecido a un cerebro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es esta masa humana? Bueno, pues os voy a dar algunos datos, espero no abrumaros demasiado, pero es eso, como vemos ahí, es un, un órgano, yo en principio le voy a llamar un órgano y luego os diré por qué no creo que sea un órgano, ¿vale? Pero sí que es, bueno, pues como una masa gelatinosa que, que está albergada en esto que llamamos cráneo. Y por eso decimos que hay gente que tiene la cabeza muy dura, ¿verdad? O aquí, en esta zona de aquí, decimos, cuando alguien se da un golpe muy fuerte en la cabeza, decíamos, se ha roto la crisma. ¿M? La crisma era como el lugar donde nos bautizaban y donde nos ponían también el óleo crismal. Entonces, bueno, pues este, este, este centro, ¿no? Gelatinoso pesa alrededor, ¿no? Porque también nuestro cerebro está aumentando, 1,4 kg. Y está compuesto de unos pequeños, serán como los ladrillitos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Si habláramos de un edificio, pues los ladrillos que van haciendo ese edificio. Bueno, pues la unidad más pequeña podrían ser las neuronas, que son una cosa alucinante. Bueno, pues esta masa gelatinosa alberga en su interior nada más y nada menos que 86, alrededor, 86 millones de células. ¿Vale? Seguro que hay alguien que tiene muchas más y hay gente también que desgraciadamente tiene muchas menos, ¿vale? Pero son 86 millones de células. Vale. La función de estas células es hablar entre sí. Eso es lo más bonito que tienen, es transmitir información. Entonces estas neuronas lo que tienen es, bueno, pues una enorme conexión entre ellas. ¿M? Luego veremos cómo hacen. Y vamos a tirar un poquito hacia adelante. Yo voy a tirar hacia adelante la diapositiva, si me deja. Y vamos a pasar a deciros, bueno, pues, ¿cómo funciona esto de las neuronas? Mira, os pongo aquí una pequeña diapositiva, por si acaso nos ayuda a entenderlo mejor. Mira, una diapositiva es algo tan sencillo como esto y tan complejo. Esta sería una neurona tipo. Una neurona tiene como un corazón, que es ese, bueno, pues ese soma, el centro, y después tiene una larga cabellera, ¿no? Un largo, bueno, cable que le sale desde ese axón, desde ese centro del cuerpo neuronal. Y ese axón nos permite conectarnos con el resto. Bueno, no os quiero abrumar, pero sí que me gustaría que os quedaréis con alguna idea. El axón transmite como la información que debe transmitir a la siguiente neurona, hasta que se encuentre con la siguiente. Y por eso esas neuronas hablan entre ellas.
Lo bueno es que una neurona recibe una información y esa neurona es capaz de pasarla a la siguiente. Y eso con una rapidez increíble. ¿Cómo es esa información? Bueno, pues esa información es una información eléctrica. ¿M? Pero esta información eléctrica que recibe la neurona, pues cuando va a pasar a la siguiente, pues lo va a hacer a través de este tipo de encuentro. Y este tipo de encuentro es algo que seguro que habéis escuchado, que se llama una sinapsis neuronal. Es decir, yo tengo una neurona, me voy a encontrar con la otra y en mitad lo que se produce es un encuentro. Un encuentro que lo que va a hacer es, va a cambiar. Os he dicho que tiene una información eléctrica y lo que va a hacer es una información, lo va a transformar en un encuentro químico, ¿vale? No os voy a abrumar con esto, pero simplemente para que veáis que nuestro cerebro es la única masa, lo dejo así hasta el momento, que es químico y eléctrico a la vez. ¿M? El resto de órganos en nuestro cuerpo no pueden hacer esto. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que tiene es, bueno, pues la necesidad de traspasar, de transformar esas señales eléctricas en una nueva información que va a transmitir a otras neuronas. Y lo hace a través de, repito, de esos axones. Y va a buscar a la siguiente neurona, va a buscar como las dendritas, esos puntos de conexión por los cuales, bueno, pues transmitirles rápidamente esa información que precisa. Bueno, pues estos puntos de contacto se llaman sinapsis y son realmente muy bonitos, porque si os fijáis, se tocan, pero no llegan, o sea, perdón, se juntan, pero no llegan a tocarse. Y a mí me gusta pensar que, bueno, esto es lo que hace también Dios con nosotros, si me permitís este pequeño apunte, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Porque Dios nos transmite información pero nunca, 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 nunca elimina la libertad humana. Y esto creo que es algo muy importante, porque a veces pensamos que Dios hace las cosas en nosotros o en nuestro mundo, pero lo hace de una manera que es siempre respetuoso, completamente respetuoso, incluso se retira de aquello que ha creado. ¿Para qué? Para dejarnos un espacio de libertad. Y eso es, si lo pensamos, es lo que decimos que es lo más sagrado que tiene el ser humano. Su espacio de conciencia, su espacio de intimidad. ¿No? Y ahora vemos que eso tiene que ver también con nuestro cerebro. Entonces, bueno, si me permitís unos 5 minutos más, os voy a contar alguna cosilla más de este alucinante espacio que tenemos en nuestro interior. Mira, os voy a dar algunos datos, ¿vale? Los datos son que, uno ya os lo he dicho, que tenemos 86 millones de neuronas. Fijaros, estas neuronas se conectan entre sí. ¿No? Cada neurona es capaz de conectarse entre 1000 y 10.000 veces. Imaginaros el número que nos da esto. Es un número casi, casi infinito. ¿M? Infinito de posibilidades. Porque además cada neurona va a decidir a cuál es la neurona que le quiere pasar la información. Y otras neuronas pueden, a su vez, también inhibir esa información. Es decir, van a transmitir o van a inhibir. Van a decir, pues esta no, esta información no la paso o la retengo en este momento. Entonces, esas neuronas, lo importante, no solamente la cantidad de neuronas que tenemos, porque muchas veces una de las preguntas que tenemos es, bueno, pero ¿es importante la cantidad? Pues sí, es importante la cantidad. ¿Es importante el tamaño de nuestro cerebro? Pues sí, es importante, ¿vale? No es lo mismo tener un tamaño de cerebro de ratón que de ser humano. Bueno, pues eso forma y funciona, acordaros. Eso también le da una cierta característica. Pero lo realmente importante de nuestras neuronas y de nuestro órgano es su capacidad de conexión. Es decir, con qué neuronas y a qué neuronas va a buscar para transmitir esa información. Porque no solamente es que transmita esa información, sino que en el modo de transmitir esa información, lo que va a hacer es va a crear conexiones mucho más amplias de redes neuronales. Y esas redes neuronales, a su vez, lo que van a hacer es
como edificios, es decir, van a establecer como piezas y formas eh, para que lo entendáis mucho mejor. Pues mirad, cada casa establecida dentro de un edificio forma lo que llamamos un edificio, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que va a hacer más o menos nuestras neuronas. No solamente es que van a buscar unas ciertas conexiones, sino que van a armar toda una serie de estructuras a su alrededor, formadas a su vez no solamente por neuronas, porque tenemos también glías, tenemos también otras neuronas que ayudan a establecer y sobre todo lo que hacen es tener la capacidad de, pues eso, de establecer como unas determinadas estructuras. ¿Qué van a hacer esas estructuras? Pues algo tan importante como, por ejemplo, mm, cuando cualquiera de nosotros aprende a ir en bicicleta, pues esas estructuras se han formado y se han establecido dentro de nuestro cerebro. Puede que pase mucho tiempo y yo aprendí a ir en bicicleta cuando era pequeña y realmente, bueno, pues no he estado practicando a lo largo de este tiempo. Ahora que ya tengo 51 años, pues he decidido que quiero volver otra vez a ir en bicicleta. Bueno, pues esa capacidad que tengo de volver a ir en bicicleta, ¿me costará? Sí, me costará, pero es algo que yo ya he aprendido en mi vida, ¿no? Y esto es muy importante. Como yo ya lo he aprendido y ese aprendizaje queda memorizado y queda estructurado en mi cerebro. Por lo tanto, cuando yo necesite volver a tener esa habilidad, bueno, o esa capacidad, bueno, pues la puedo desarrollar. Mi cerebro con mayor o más torpeza o menos torpeza, eso también depende de muchas otras cuestiones, pero yo voy a poder echar mano de esa habilidad que yo ya he ido desarrollando y que yo ya he almacenado. ¿Y cómo lo almacena? Pues lo almacena a través de unas estructuras de mucha complejidad. Entonces, eh, lo que os quiero decir es que lo importante no solamente es que tengamos toda esta cantidad de neuronas, sino cómo se desarrollan y cómo se organizan, sobre todo cómo se organizan dentro de nuestro propio cerebro. Porque dependiendo de cómo se organizan, pues vamos a ser un tipo de personas o vamos a ser otras. Y os doy un ejemplo. Mirad, el otro día yo os decía que, hoy también lo he mencionado, ¿no? Que lo importante de nuestro cerebro son nuestras experiencias, aquello que yo voy viviendo a lo largo de mi vida. Y esas experiencias, yo, ninguna de ellas las realizo solo yo. Puede que lo haga, que esté en ese momento sola en mi vida, ¿vale? Pero siempre lo hago en contacto con otras personas o con otro entorno. Es decir, un ser humano nunca habita el mundo solo, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que sucede en mi interior, yo lo recibo gracias a los demás, ¿vale? Bueno, pues en mi cerebro pasa una cosa muy parecida o casi igual. Yo tengo mis experiencias, pero depende de cómo yo las organice dentro de mi cerebro. ¿M? Por eso es tan importante, o por eso os pongo un ejemplo por si esto lo aclara un poquito más. Puede que asistamos a la misma sesión de película y yo voy con mis amigas y, bueno, pues mis amigas, pues a unas les ha interesado la película, a otras es bueno, pues una película nefasta que no quieren volver a escuchar a lo largo de su vida y a lo mejor para alguna de nosotras es una película que el mensaje que me está diciendo en ese momento es tan importante que me puede llegar a cambiar la vida. Bueno, pues es posible que a una de mis amigas no le haya gustado nada la película porque le está doliendo el estómago y no se ha enterado de nada. Otra está cansada, se ha dormido, la otra, pero sin embargo, para una de nosotras, bueno, pues ese mensaje de la película le ha ayudado en ese momento vital a salir de donde estaba y a tomar conciencia de su vida. Esto nos pasa muchas veces cuando hablamos con un amigo y nos sentimos acogidas, cuando leemos a veces algún pasaje de la Biblia, ¿no? Que nos cala profundamente, o cuando vivimos alguna experiencia vital que puede ser o muy positiva o muy negativa, ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿por qué sucede? Porque nuestras neuronas tienen la capacidad de conectarse con el resto y de establecer estructuras de tal complejidad que pueden almacenar, que pueden responder a aquello que somos.
Por eso es tan importante no solamente la cantidad de neuronas que tenemos y la capacidad de conexión que tienen, sino también algo que vemos que es realmente pues, muy importante y es que no solamente son las sinapsis, sino con quién hace sinapsis, con quién hace conexión. Y dependiendo de con quién hace conexión, pues nuestro cerebro organizará una serie de circuitos y una serie de, incluso de estructuras como si fuéramos cualquier edificio de los que nos rodea, ¿vale? Sea más pequeño o más grande. Por eso las experiencias, nuestro entorno vital es tan importante. Y me voy acercando, no sé si al final, no sé si me dejáis, pero no quiero abusar de de vuestra capacidad de escucha, pero sí que es importante, ¿no? Como, bueno, pues situarnos y que, igual que decimos que somos lo que comemos, somos lo que escuchamos, somos también las personas con las que nos relacionamos. Por eso nuestro entorno relacional es tan importante. ¿No? Por eso, cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Aunque hablemos del cerebro, pero como somos un todo unificado, estamos hablando de nuestra intimidad, estamos hablando de nuestra interioridad, de aquello que conforma, bueno, pues nuestra identidad humana de quiénes vamos siendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Por eso, bueno, pues me viene a la cabeza, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de Pascua también, eh, ¿cuáles son las personas de las cuales nos rodeamos? Y cuáles son las experiencias vitales a las que les estamos dando un peso mayor en nuestra vida? Y esto lo dejo simplemente como pregunta abierta para que cada uno, bueno, pues también podamos reflexionar y que las neurociencias no solamente nos ayuden a entender quién es nuestro cerebro, ¿no? Sino quiénes somos nosotros también, bueno, pues desde un punto de vista sapiencial. ¿No? Y me venía a la cabeza que una de las cuestiones que somos el ser humano es siempre estamos en un camino de cambio, de posibilidad, de ir acercándonos hacia esa trascendencia. Y, y eso lo entendemos el ser humano, pues teológicamente le hemos dado la palabra conversión, ¿verdad? Estamos siempre en camino, siempre abiertos, siempre con la posibilidad de eso que llamamos el crecimiento humano. Y el cambio, la conversión, bueno, pues vemos que tiene que ver completamente con nuestro cerebro, ¿no? Eso que decimos también, bueno, pues la metanoia, la posibilidad de ser siempre alguien no distinto a lo que somos, porque somos eso, pues las experiencias y el contexto del cual partimos cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Pero siempre tenemos la posibilidad abierta de que el ser humano siempre hay una posibilidad para el cambio, para la posibilidad de algo nuevo, la posibilidad de que algo entre en nuestra vida y que forme parte de ella. Y, por lo tanto, una de las cuestiones que os dejo para pensar esta tarde, ¿no? Por si os ayudan, es que también Dios nos sigue atrayendo con cuerdas. Y, por ejemplo, nos decía el profeta Isaías, dice, con cuerdas invisibles te atraje. Bueno, pues quizá cuando podemos incluir, ¿no? Si somos personas de oración o de meditación o de tener momentos de silenciamiento que son tan necesarios, ¿no? Pensar cuáles son las atracciones que tienen en estos momentos de nuestra vida, cuáles son esas cuerdas que nos están atando, pues bien de otros seres humanos, bien de nuestra familia, bien de nuestra propia interior, ¿no? Cuáles son las cuerdas y que podemos entendernos, ¿no? A modo de marioneta, como si fuéramos alguien, ¿no? Que externamente nos está manejando las cuerdas, o bien como nos dice el profeta Isaías, que creo que es una imagen muy bonita y muy potente, ¿no? ¿Cuáles son las cuerdas invisibles de las cuales nos queremos dejar guiar? No para que nos traten como una marioneta y nos lleven a lugares donde no queremos ir, sino que seamos capaces de conectar, de ver, de decidir con esas propias, bueno, pues cuerdas o enlaces sinápticos. Yo creo que a lo mejor si el profeta Oseas hubiera sabido que en nuestro interior tenemos esas conexiones sinápticas, ¿no? Pues podría entender que por esos axones, pues
se produce la atracción. Y entonces, ¿qué lugares hay a nuestro alrededor? ¿Qué personas, qué mundos de cuidado son los que nos están atrayendo? Y cuáles son a los que les estamos dedicando la atención? Porque si hay algo en nuestro interior, y con esto ya os dejo, es mm, que donde está puesta nuestra atención, está puesta nuestro corazón. ¿Mm? Decía también otro profeta, ¿no? Que decía, convertiros a mí de todo corazón, no solamente por lo que hacemos, no solamente por la buena voluntad, no solamente por el esfuerzo a veces que hacemos, sino a veces lo tenemos que hacer esto desde el corazón. Y desde el corazón, desde esta parte que os digo, ¿no?